Paz a vosotros. Volver a estar en el templo y sobre todo volver a escuchar la palabra de Jesucristo. Y una palabra que en medio de diferentes situaciones que vivimos nos dice: tengan paz. Esta es la palabra que al menos en 3 ocasiones se repite en esta conversación del Cristo resucitado con sus discípulos. Pero la idea de paz tiene ciertos privilegios y ciertos compromisos. De tal manera que la expresión de Jesucristo, tengan paz, implica también una misión. Y por eso en este domingo, después de haber celebrado la resurrección de Jesucristo, después de haber vivido la Semana Santa, ¿qué es lo que Jesús nos quiere comunicar después de esta importante fecha? Y entonces, por eso, ahí en el Evangelio según San Juan, en los versículos que ya hemos leído, quisiera invitarles a meditar, quisiera invitarles a reflexionar y a tener esa seguridad, esa confianza, pero a su vez también responder a la misión que Dios nos ha encomendado. Oremos. Señor, en esta hora de la mañana, después de cantar, de orar y de saludarnos con nuestros hermanos, estamos listos para recibir tu mensaje, porque nuestro espíritu anhela alimentarse con tu palabra. Y por eso, Señor, estamos esperando que envíes un mensaje a nuestras vidas y que se haga carne entre nosotros, de tal manera que sea una palabra eficaz por medio de la obra del Espíritu Santo. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. La fe en la resurrección de Jesucristo se fundamenta no en sus apariciones, sino que la fe en la resurrección de Jesucristo se fundamenta en la palabra de Dios. Las apariciones solamente confirman que la palabra de Dios es verdad, que la palabra de Dios se ha cumplido. De tal manera que la experiencia que vivieron los primeros discípulos es una experiencia de seguridad en la palabra de Dios. Ellos estarán recordando siempre que Jesucristo así lo había dicho y que en el Antiguo Testamento así estaban consideradas cada una de las profecías. De tal manera que la resurrección de Jesucristo es una evidencia de la palabra de nuestro Dios, de que es verdad. Incluso el mismo Tomás, que por un momento fue incrédulo, creyó en la palabra de Dios, no tan solamente por las apariciones, sino porque confió en la verdad de la palabra de nuestro Dios. Hoy entonces nosotros tenemos fe en el resucitado, fe en Jesucristo, y tal como lo dice la misma palabra, tal como lo dice el mismo Señor Jesucristo, bienaventurados los que no han visto y sin embargo han creído.
La fe en su resurrección es una realidad, es una verdad bíblica, una verdad histórica, y no está fundamentada en las apariciones, sino en la misma palabra de Dios, y eso a nosotros nos da seguridad, nos da confianza, porque sabemos que la palabra de Dios es verdad y se cumple. Y entonces las apariciones solamente confirman que la palabra de Dios es verdad. Entonces, Jesús dice, bienaventurados los que no han visto y sin embargo creen. La fe en su resurrección implica también la resurrección de cada creyente. De allí que el significado de la resurrección de Jesucristo es muy completo. De allí también que el concepto de Jesús en relación con paz es muy integral. Es una paz a plenitud, porque el resucitado ahora trae esa paz. Y la paz entonces del resucitado es la que nos da a nosotros también la vida en plenitud. No creer en la resurrección de Jesucristo es pecado, el pecado de incredulidad, dudas. Hay dos motivos por los cuales nuestro Señor Jesucristo en sus apariciones mostró las marcas de sus heridas. Lo primero es para que los discípulos vieran que verdaderamente había resucitado en la carne. Y lo segundo es para que los discípulos comprendieran que el sufrimiento de Jesús había sido un sufrimiento voluntario, que Él voluntariamente entregó su vida, porque Él mismo dijo, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Por eso entonces, las evidencias del resucitado, el hecho de que Cristo mostrara las marcas de su sufrimiento, iba en dos sentidos: que los discípulos viesen, que los discípulos estuvieran con el Cristo que había muerto y que ha resucitado. Pero además, otra vez para confirmar la palabra misma de Jesús, de tal manera que Él, de manera voluntaria, puso su vida porque sabía que iba a salir victorioso. Por eso se entregó voluntariamente, porque Él tenía la seguridad de que triunfaría sobre la muerte. Y de esta manera entonces la entrega de Jesús voluntariamente en la cruz es una ofrenda por el pecado, es una ofrenda voluntaria, una ofrenda de expiación, una ofrenda en la que Él lo da todo porque lo va a tomar todo en la resurrección. En ese sentido es cuando el saludo de Jesús, paz a vosotros, es un saludo que da plenitud de vida, porque es el Cristo que ha triunfado, porque es el Cristo que ha salido victorioso, porque es quien de manera voluntaria entregó su vida como ofrenda por el pecado, y es quien ahora se presenta con sus discípulos y les saluda con una palabra de paz. Tengan paz. Pero ¿quién es el que da la paz? Ahora sí ya podemos ir integrando la idea de paz a nuestras vidas. Ahora sí podemos también comprender la palabra de paz que dice Jesús, yo no la doy como el mundo la da. Porque la paz que ofrece Jesucristo es una paz que da triunfo, que da seguridad,
que da confianza, que da fortaleza, porque el que estuvo muerto ahora vive. ¿Cómo no poder vivir la paz de Cristo en cada uno de nuestros corazones? Luego, cuando los discípulos creen en la resurrección, ahora ellos pueden ser enviados. Y esta es la dinámica del reino de Dios. Son enviados después de creer. Primero ellos son creyentes en la resurrección. Después son enviados. Luego entonces el resucitado les da su Espíritu Santo. Así lo dice la palabra. De tal manera que el creyente es enviado por medio del poder del Espíritu, para que ahora ellos lleven la palabra de Dios al mundo. Y por medio de esa palabra, perdonen o no perdonen pecados. Los que creen en la palabra son perdonados sus pecados. Los que no creen en la palabra no son perdonados. En ese sentido, la iglesia es portadora de esa palabra del Evangelio. La iglesia actualmente es la que ha sido enviada a darle seguimiento, a darle continuidad al mensaje, a la buena noticia, al Evangelio, a la palabra de vida. Y entonces los que creen en la palabra, los que creen en el Evangelio, sus pecados les son perdonados. Los que no creen, y así lo dice San Juan en su capítulo 3, ya han sido condenados porque no creen en la palabra de Dios, ¿no? Entonces, hay pues acá toda una secuencia lógica, bíblica, escriturada, de cómo debemos vivir los creyentes después de la resurrección. Bueno, vamos a ir viendo 2 o 3 aspectos más. Primero, en el día de la resurrección, los discípulos estaban reunidos. Allí lo dice la Biblia. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Y a quienes remitiereis los pecados, les son remitidos. Y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Aclaro el mensaje de esta mañana. El encuentro con el resucitado transforma la vida del discípulo. Dice la Biblia que en el día de la resurrección los discípulos se reunieron. María Magdalena, entre otras, ya habían visto al Señor y habían difundido la noticia, de manera que estaban reunidos nuevamente esperando que fuese confirmada esta noticia de la resurrección. Anhelaban que esta noticia fuese cierto, aunque algunos no lo podían creer. Sin embargo, estaban allí esperando que la noticia fuese confirmada, porque esa noticia de la resurrección era demasiado maravilloso para creerlo, porque era completamente un milagro de Dios. Aún no podían creerlo, y como no podían creer en la palabra de la resurrección,
no habían logrado la victoria todavía. ¿Qué dice la Biblia? Estaban con temor, tenían miedo, no vivían una vida cristiana en plenitud, porque había dudas en sus corazones. No había un crecimiento, porque había temor, y por eso incluso tenían las puertas completamente cerradas. Un discípulo temeroso no está preparado para ser enviado al mundo en el cumplimiento de una misión. Estos discípulos temerosos, ¿cómo iban a conquistar el mundo con el evangelio del reino de Dios? Por eso era necesario la aparición, para despertar la fe de ellos, para avivar la llama que había en ellos, porque estaban allá un poco cabizbajos, estaban allá encerrados, dice la Biblia, temerosos. Era necesario entonces la manifestación del resucitado. En ese contexto de temor, de inseguridad, donde no estaban viviendo una vida de triunfo, donde estaban todavía a medias. En ese momento, de repente Cristo apareció en medio de ellos, aparentemente abrió las puertas sin ser notado, y ahí está Jesucristo. Paz a vosotros. El saludo de Jesús. E inmediatamente les muestra sus manos y su costado. Y los discípulos ven las marcas de su sufrimiento y perciben que Cristo ha resucitado, pero además, ahora sí, recuerdan, adoptan el triunfo de Jesucristo sobre el sufrimiento y sobre la muerte. Recuerdan que Él siempre supo que volvería de la muerte y que su sufrimiento había sido un acto voluntario, un sacrificio por la expiación de nuestros pecados, y que ahora el que está allí con ellos disfruta los frutos de su sacrificio, disfruta el triunfo, disfruta la victoria, porque había ganado sobre la muerte, había triunfado. Y por eso es que los discípulos cambia su estado de ánimo, cambia la percepción de la vida, porque dice, y cuando les hubo dicho esto, le mostró las manos y el costado, y los discípulos ahora se regocijaron viendo al Señor. Qué bendición es tener un encuentro con el resucitado. Es una bendición verdaderamente que transforma nuestro ser, transforma nuestra vida. Encerrados, temerosos y ahora gozosos. Qué bendición realmente todo aquel que tiene un encuentro con el Cristo vivo, todo aquel que tiene un encuentro con el Cristo resucitado, porque es una evidencia de que Cristo sufrió, murió y resucitó y reina para siempre. Pero a su vez también es una evidencia del triunfo, de la victoria, de que el pecado ha sido derrotado, de que la muerte ha sido derrotada y que ahora hay vida en plenitud, y ese es el mensaje de Jesús: paz a vosotros. Y cuando este mensaje lo apropiamos, el mensaje de vida, es entonces cuando el creyente vive feliz, en plenitud. El creyente no vive temeroso ni angustiado. El creyente triunfa juntamente con
Jesucristo. En medio de adversidad y en medio de dificultades y en medio de problemas que nos toca enfrentar el día de hoy, el mensaje, el saludo de Jesucristo, paz a vosotros, es un saludo que nos da seguridad, es un saludo que proporciona regocijo, alegría, contentamiento, triunfo, porque los frutos de la resurrección ahora también podemos disfrutarlo juntamente con el resucitado. Porque podemos estar en comunión con Jesucristo, porque podemos disfrutar los beneficios de la resurrección. Por eso los discípulos sintieron una completa felicidad cuando vieron al Señor y creyeron a la palabra de la resurrección que Él les había dicho antes. Paz a vosotros, les vuelve a decir Jesucristo. Es la paz que trae la resurrección del Señor. No es un saludo meramente formal, como decir que Dios te bendiga. Así en el ambiente formal que siempre decimos, ¿cómo estás? Bien. Este saludo de Jesús implica su triunfo. Este saludo de Jesús implica que Él ha derrotado y que Él ha vencido. El vencedor es el que nos saluda y nos da su paz. El vencedor es el que transforma nuestra vida, transforma nuestro ambiente, transforma nuestro hogar. El vencedor trae paz al corazón, porque es el resultado de la batalla a la cual Él se ha enfrentado en su pasión y en su muerte. Y después de triunfar, nos saluda: tengan paz. Qué bendición verdaderamente vivir con el Cristo resucitado. Hoy tenemos paz porque compartimos la victoria de Jesucristo. Hoy tenemos paz porque compartimos los beneficios de la resurrección del Señor. Y el Señor que triunfó sobre el pecado y la muerte, también nos otorga ese fruto de victoria a cada creyente. Entonces la resurrección de Jesucristo nos trae paz. Y la resurrección de Jesucristo nos provoca una misión. Esa es la segunda parte del texto. Porque ante privilegios también hay responsabilidades. La paz de Dios nos envía a cumplir con la misión. Porque los discípulos, después de creer y después de regocijarse, disfrutaron de una completa paz. Pero esta paz no es para dormirnos en nuestros laureles. Esta paz no es para llevar una vida contemplativa. Esta paz provoca en nosotros un despertar por el reino de Dios. Esta paz produce en nosotros el cumplimiento de la misión. Fueron despertados a una nueva esperanza. Y ahora el Señor Jesús puede enviarlos al mundo. Ya no estaban los discípulos dominados por el temor, por la inseguridad o por la incredulidad. Ahora estaban dominados y guiados por el triunfo de Jesucristo, y ellos iban a llevar el mensaje a todas partes. Por lo tanto, escuchemos lo que el Señor les dice a estos discípulos. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Qué bendición, hermanos. Porque de la propia misión que el Señor Jesús tuvo, ahora
comisiona a sus discípulos. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Veamos la profundidad de esta misión. Veamos cómo los beneficios de la resurrección se traducen también en compromiso con el resucitado. Así como recibimos la esperanza, el gozo, el amor, la vida en plenitud, también recibimos una tarea, también recibimos una misión. Y esta comisión les dio un fuerte impulso a los discípulos. Sabemos después, por medio del libro de los Hechos, cómo le dieron cumplimiento a la misión, cómo entregaron su tiempo y hasta su vida para cumplir y darle seguimiento a la palabra de Dios. Como me envió el Padre, así yo os envío a vosotros. Recuerde estas palabras de Jesús de manera constante en su vida. La comisión de los discípulos fue muy especial. Ellos eran los primeros en llevar la buena noticia. Pero además entonces era necesario que ellos no fuesen solos en esta misión, sino que entonces fueron acompañados, impulsados y guiados por el Espíritu Santo. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Y como prueba de que les daba el Espíritu Santo, sopló sobre ellos. Y debido a esa señal sería más fácil para ellos abrir sus corazones en fe para recibir al Espíritu Santo. Y como resultado, cada vez que ellos proclamarían la palabra de Dios por la obra del Espíritu Santo, hombres y mujeres serían liberados de sus pecados por esta palabra o serían condenados aún más. La palabra de Dios proclamada por los discípulos liberaría a través del perdón o condenaría al hombre a sus cadenas. Por eso es que a quienes remitiereis los pecados, les serán remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Aquí está el anuncio del perdón. Aquí está la proclamación de la buena noticia, el perdón de nuestros pecados. El perdón de nuestros pecados irá acompañado siempre de arrepentimiento y fe. Por eso es que damos gracias a Dios, porque su palabra no se ha perdido, ha sido preservada en la Biblia. Hoy la Iglesia es portadora y proclamadora de la buena noticia, de la palabra de Dios. A través de la proclamación del Evangelio, la Iglesia, en el cumplimiento de su misión, perdona o condena, porque es un instrumento la Iglesia para llevar la buena noticia. A los que creen, la Iglesia proclama que los pecados del hombre son perdonados, y a los que no creen o rechazan la palabra, la Iglesia proclama que el hombre permanece esclavo del pecado. Hermanos, qué interesante es continuar con la misión que Dios nos ha encomendado. Esta iglesia se ha distinguido por ser una iglesia misionera, una iglesia que procura llevar el mensaje del Evangelio de diferente manera en esta ciudad y en su área metropolitana y más allá. Pero recordemos que viene como resultado de nuestra fe, que viene como resultado de vivir en paz con Dios
y en paz con nosotros mismos. Luego entonces el Señor nos comisiona y nos envía. Así como Jesús cumplió con la misión, hoy somos también enviados a seguir con la misión de Dios en Jesucristo. Y por el otro lado también recordemos la importancia de la dependencia del Espíritu Santo. No podemos tener un verdadero encuentro con Jesucristo mientras no entramos en la intimidad, en la consagración y en el compromiso con nuestro Señor. La tarea encomendada viene de Dios.